Listo, perfecto. Entonces, eh, pues nada, comencemos. El seminario, pues yo hoy voy a dar una primera parte y la otra parte la doy el otro miércoles. La idea es, en realidad, sería como cubrir las charlas como 3 y 4 de las semanas, bueno, sí, las charlas 3 y 4 de Manning, del curso de procesamiento de lenguaje natural, que en realidad corresponden a una semana, la segunda semana. Y en esta semana lo que él hace es hablar acerca de esta cosa que se llama Word Window Classification, que es una forma de clasificar o de hacer NER, o sea, Name Entity Recognition, o sea, reconocer las entidades dentro de una oración. Con entidades me refiero a si son organizaciones, si son personas, si son lugares, etcétera. Y adicionalmente en esta semana él introduce una cosa, bueno, hace una pequeña introducción, una introducción a lo que son redes neuronales, y pues todo esto también implica pues una parte de cálculo que nosotros ya la vimos. Entonces la parte de redes neuronales nos vamos a centrar más que todo en por qué redes neuronales. Y, bueno, esta primera sesión como que va a terminar en la formulación de cómo utilizar redes neuronales en este caso para hacer reconocimiento de entidades dentro en este caso, por ejemplo, oraciones. Y listo, pues nada, comenzamos. Entonces supongamos que nosotros tenemos, aquí cuál es la idea. La idea es que nosotros tenemos eh, un dataset que tiene X y tiene Y. O sea, tenemos X que son nuestras oraciones, por ejemplo. Y aquí tenemos Y que pueden ser las entidades. Entonces, en este caso X puede estar metido, por ejemplo, puede ser un vector eh, en RM, donde puede ser un vector de globo. Entonces, esto es un vector que me da cuenta, por ejemplo, de todas las palabras que tengo en mi frase, sí, en mi frase. Y este puede ser pueden ser eh, bueno, labels, no me acuerdo cómo dice en español, etiquetas. Etiquetas como puede ser la palabra de la mitad, o por ejemplo aquí podemos pasarle una palabra, y yo aquí quiero que me diga esa palabra es una organización, esa palabra es un lugar, etcétera. Entonces aquí la idea es, eh, bueno, estas etiquetas también pueden ser cosas como, por ejemplo, si aquí yo le meto una oración que me diga acerca de, que me va acerca de un producto, yo puedo decir si quiero comprar o vender ese producto. También puedo decirle acerca cuál es su sentimiento de esa oración, sentimiento bueno o malo. Entonces, esto es una formulación general para ese tipo de problemas, donde a cada frase o a cada palabra o a cada texto incluso, yo le quiero asignar un label, o sea, una etiqueta. Bien, entonces ahora, supongamos que nosotros tenemos aquí unos puntos metidos en R2. Esos serían nuestros puntos. Y lo que queremos es hacer clasificación. Entonces supongamos que tenemos los puntos verdes que se ven acá. No, aquí para que ponga más verde, pero los puntos verdes y los puntos rojos. Entonces, por ahora nosotros hemos visto solamente modelos lineales. Modelos lineales me refiero a que nosotros, por ejemplo, cuando hacíamos eh, Word2Vec o Glob, lo que estábamos haciendo era algo similar a hacer una reducción lineal de mi espacio de representación. Porque lo que teníamos aquí era nuestro vector de one hot encoding, 1, 0, 0. Y si se ve bien, yo creo que se ve muy pequeño y no creo que se ver. Voy a ponerlo aquí no tanto. Sí, se ve bien. Bueno, Word2Vec. Word2Vec, ¿qué era? Era coger un vector de 1, 0, 0, pasarlo por una matriz grande, donde este de acá, este es lo que llamamos M, nuestro espacio de representación,
y después esta matriz la multiplicamos por otra matriz, pues que tuviese, que tuviese m filas, lo que tenía que, venga a ver, estoy haciendo mal la multiplicación, no creo que está bien. Y aquí me salía un vector con el cual yo quería mirar si la palabra que predije era la palabra que quería, o si predije las palabras con texto bien. Entonces todo esto es una matriz A, esto es una matriz monito, todo lo que estamos haciendo acá son cosas lineales. Las cosas lineales, cuando uno las ve, por ejemplo, geométricamente, se terminan viendo es como fronteras de decisión, o si, digamos, si quiero hacer clasificación, se dan fronteras de decisión que son lineales. Si estamos en R2, pues en este caso sería una línea. Si estamos en R3, pues entonces tenemos fronteras de decisión, que sería, por ejemplo, un plano. Entonces lo que está encima del plano va a tener un valor y lo que está abajo del plano, otro valor. Entonces lo que está debajo del plano, difícil de verlo, pero digamos lo que está de aquí para allá, tiene un valor, y lo que está de aquí para arriba, tiene otro valor. Entonces, este tipo de clasificación que sería 2D, bueno, sí, lineal, pues nos quita bastante accesibilidad al modelo. Aquí es donde vienen las redes neuronales. Bueno, que adicionalmente, cuando queremos hacer, por ejemplo, clasificación, en el caso que tenemos ahora mismo, es, por ejemplo, predecir si el sentimiento es positivo o negativo, si queremos eh, mirar el tipo de entidades, pues nosotros utilizamos una cosa de ese estilo. ¿Esto qué es lo que me está diciendo? Me está diciendo, yo cojo mi vector X, lo multiplico por mi matriz W, y a esta cosa, esto me da, bueno, esto W sub Y, esto en realidad sería una entrada, entonces W es una matriz que tiene varias filas. Fila 1, 2, 3, hasta digamos, bueno, que sea 4 nomás. Y yo tengo aquí mi vector X. Entonces, si se acuerdan, cuando yo cojo y multiplico este vector por cada una de estas filas, esto me da un número. Aquí me da un vector que yo tendría 4 numeritos. Vamos A1, A2, A3, A4. Donde A1 es este vector de acá multiplicado. A1 es igual a X producto punto con el vector 1. Vamos aquí, vector 1, vector 2, vector 3, vector 4. Entonces aquí lo que estamos haciendo es cogiendo, si quiero mirar cuál es la probabilidad de que Y, bueno, si yo le paso la palabra X, yo quiero mirar cuál es la probabilidad de que en este caso, por ejemplo, mi etiqueta sea lugar, un lugar, por ejemplo, Y, y entonces sería, en vez de lugar y organización, entonces por ejemplo, aquí podemos poner que el vector 1 corresponda a un lugar, o sea, si la palabra que yo le pasé es un lugar, esto significa que sea una organización, esta de acá que significa que sea, qué cosas más pueden haber? Una persona, bueno, un nombre, por ejemplo, nombre de una persona. Yo miro cuál es la probabilidad de que mi vector X que yo le pasé, que es, por ejemplo, supongamos que sea eh, NLP, cuál es la probabilidad de que eso sea o un lugar, o una organización, o un nombre, etcétera. Aquí podemos poner todas las otras etiquetas que queramos darle. Entonces se va a calcular de esta forma. Uno coge este vector X de acá, lo multiplica por este vector 1, 2, 3, 4, etcétera, dependiendo de a ese vector a cuál a, a cuál etiqueta se lo asignamos, y acá abajo normalizamos, porque sumamos sobre todos los posibles, sobre todas las posibles etiquetas que pusimos. Y pues esto me da un número entre 0 y 1. En realidad sería así, entre 0 y 1, sin incluir ni el 0 ni el 1. Entonces esto lo podemos interpretar como una probabilidad. Esto es lo que se llama un clasificador softmax, porque esta es la función softmax.
Entonces, aquí algo interesante es que este clasificador softmax solamente va a poder definir fronteras lineales. Es decir, las únicas fronteras, por ejemplo, si estamos en dos dimensiones, si reducimos nuestro vector de representación de las palabras a dos dimensiones, pues las únicas fronteras que él va a poder definir son fronteras de ese estilo. Bien sea esta línea lineal de acá, esta de acá me define que son tipos si están arriba y otro si están abajo, pero nunca va a poder definir fronteras que sean más generales. Bueno, ¿cómo se entra en ese tipo de clasificador? Pues uno utiliza eh, esto que se llama entropía cruzada. Que la entropía cruzada pues es es una relación de es una relación entre dos distribuciones de probabilidad, entre esa distribución de probabilidad y entre esta de acá. Es lo que me está diciendo qué tan separadas son. Es decir, supongamos que yo tengo mi palabra carro, y entonces P es que el carro es, supongamos que una de las entidades es máquina. Entonces P, que es la distribución de probabilidad real, pues entonces si yo lo pongo, por ejemplo, en dos barritas, aquí que sea máquina y no máquina, y aquí no máquina, entonces P pues va a tener esta forma, va a ser uno acá y cero acá. Ese sería mi P, pues que es una distribución de probabilidad que me dice carro, la palabra carro es una máquina. O sea, corresponde a el tipo de entidad que es una máquina. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo Q? Esta acá lo voy a correr para ponerlo allí. Por ejemplo, Q según este clasificador puede ser una cosa de este estilo. En cualquier momento me pueden parar, ¿no? Si no entienden nada, o si no tienen algo o tienen alguna pregunta. Por ejemplo, Q en este caso podría ser algo así como eh, ups, 0,7 acá y 0,3 acá. Eso sea 0,7 y que este sea 0,3. Entonces la diferencia es, por ejemplo, este es Q, este sería P. P es la real, Q es la que yo quiero ajustar a la real. Entonces P y Q son diferentes. Después de acá, pongámoslo en negrito. Estas de acá son diferentes. Entonces lo que me hace la cross entropy es trata de hacerme que la predicción para matching aumente y la predicción para no matching disminuya. Es decir, vamos a pasar de tener esto cuando utilicemos la función costo de cross entropy a que esta aumente, vamos a pasar a 0,8, o sea, pasa de acá a acá y que esta disminuya, digamos que sea 0,2. Esta es la idea de cross entropy y eso es por lo cual se utiliza para cuando se hace, por ejemplo, clasificación en varias etiquetas. Ahora, eh, como les venía contando, en esta semana Manning habla acerca de por qué utilizar redes neuronales. Entonces él nos dice, listo, supongamos que tenemos esta función de costo, esta sería nuestra frontera de decisión, lo que está a un lado toma una clasificación, lo que está al otro toma otra clasificación. Ahora, nosotros podemos hacer una cosa muy interesante acá y es que nosotros habíamos fijado los vectores de representación. O sea, hemos tomado las palabras y las hemos fijado.
Ahora, por ejemplo, también podemos fijar, o sea, podemos también variar las palabras, es decir, que nuestra representación de las palabras dependan del, del problema en el cual estamos trabajando. Entonces aquí podemos, por ejemplo, tomar un modelo de Glove preentrenado y hacerle fine tuning, o sea, seguir entrenando sobre él. Pero bueno, eso esto lo decimos más adelante. Ahora, lo importante acá es lo siguiente. Softmax o regresión logística por sí sola no es muy poderosa, porque solamente tiene fronteras que son lineales. Es decir, si yo tengo una cosa de este estilo donde tengo este problema de clasificación, a mí me gustaría que esa frontera verde en realidad se extendiera por acá y aquí tuviésemos otra frontera de otro pedazo verde, que esto fuese verde. Pues esto no podemos hacer con regresión logística. Y pues esto es muy usual de problemas que son complejos. Entonces aquí donde vienen las redes neuronales y las redes neuronales en realidad son aproximadores generales de cualquier tipo de función. Es decir, cualquier función que yo le meta que me vaya de R2, o sea, por ejemplo, cualquier tipo de clasificación que yo quiera hacer de puntos sobre R2, en este caso de entre dos clases, yo puedo crear una red neuronal o puedo darle una arquitectura a mi red neuronal, ya les va a decir cómo, para que el problema de clasificación, pues yo le dé también a los puntos como yo quiera, como el hace de aquí y acá. Pasó de tener un mal problema de clasificación, porque todos estos de acá estaban mal clasificados, porque la frontera era lineal, a tener un problema, a tener unas fronteras de decisión que se ajustaban mucho mejor a sus datos, que sería pues lo que pasó de aquí a acá. Entonces él dice, bueno, a este problema nosotros vamos a agregarle una cosa, y es que no solamente vamos a cambiar los pesos para cada tipo eh, no solamente vamos a cambiar los pesos que le damos a cada entidad que queremos predecir, por ejemplo, en este caso, por ejemplo, fuimos el vector que decimos que está relacionado con organización, este es el que está relacionado con lugares, sino que adicionalmente queremos que nuestro modelo también modifique los vectores de, de nuestra representación, es decir, que mueva los vectorcitos. En este caso, por ejemplo, podemos tener que nuestro vector, que nuestro modelo no solamente pase de tener estos vectores aquí juntos, bueno, supongamos que estos dos de acá los mueva hacia acá. Entonces no solamente mueve la frontera de decisión, sino que también podría tratar de cambiar los vectores para que la frontera de decisión no sea tan complicada. Y entonces él dice, listo, pues esto es un problema que nosotros podemos hacer y es, ahora queremos predecir una etiqueta y podemos también tanto modificar como los pesos asociados a cada etiqueta, como el, la representación vectorial de mis palabras. Pero esto hace que nuestro problema sea mucho más grande, porque no solamente tenemos que tener en cuenta la cantidad de etiquetas, que en este caso sería D, y la dimensión de cada etiqueta, sino también tenemos que tener en cuenta por la dimensión. eh, bueno, aquí, no, aquí me equivoqué. Es en realidad de la dimensión de mi palabra, la dimensión la dimensión de el embedding que se utiliza, por ejemplo en Word2Vec o en Globe. Creo que embedding va acá con doble, pero esto sería la cantidad de etiquetas. Sino que también vamos a tener en cuenta pues las diferentes palabras que yo tengo en mi vocabulario, que serían muchísimas, y pues esto multiplicarlo por la dimensión del embedding, que esto haría que el problema sea tenga una dimensión muy, muy grande. Entonces él dice, aquí es donde empezamos a utilizar quizás redes neuronales que hace la cosa un poco más sencilla.
y pues nos permite tener funciones más generales. Entonces, en este caso, bueno, ¿qué es una red neuronal? Bueno, esto es como un dibujito de una red neuronal. Pero entonces aquí lo que él dice, lo importante es lo siguiente. Una red neuronal tiene conexiones, es decir, se conecta con las redes neuronales vecinas. Digamos, una red neuronal acá sería esta de acá. Y esta se conecta tanto con esta de acá, como con esta de acá, tanto con esta de acá. Y le pasa información, pues a través de sus conexiones. O sea, a través de sus diferentes conexiones, le pasa la información a sus vecinos. A esta, a esta y a esta. Y estas hacen algo similar. Traen esta información acá, la procesan y la pasan a sus vecinos. Entonces ellos crearon un modelo pues sencillo de cómputo basado en esa arquitectura. ¿Que cómo es? Pues una cosa de este estilo. Llega la información, esa es la información que tiene la red neuronal, viene aquí y es procesada, esta información es la que le llega de otras redes neuronales, viene aquí y es procesada. ¿Cómo es ese procesamiento? Pues lo que se hace es coger cada señal que le llega a multiplicarla por un peso, sumar esto, sumarle un bias o sumarle un número, y a esto se le aplica la función f. Y esto es lo que genera como salida o output para las demás neuronas con las cuales está conectada. Entonces, si nos damos cuenta, bueno, aquí algo importante a mencionar es que esta de acá es una operación que es lineal. Y esta de acá, pues, es una operación que no necesariamente es lineal. Bueno, usualmente, para que las redes neuronales sean expresivas, eso tiene que ser no lineal. Y bueno, uno pone una de estas tras otra, de forma de arquitectura. Bueno, ¿cómo se ve esto? Gráficamente, pues se ve de esta forma. Le llega la información. Este es el término este es el más B que teníamos aquí arriba. Entonces le llega la información de sus vecinos. Tenía aquí 3 vecinos. Computa esto de acá, aquí dentro. Luego aplica la función no lineal. Y esto es el output. Donde una función no lineal que suele utilizarse es una función de este estilo, que es una sigmoide, que toma -1 en este punto. Bueno, perdón. Cuando x tiende a menos infinito, esto tiende a 0. Y cuando x tiende a infinito, esto tiende a 1. Y tenemos esta forma de S. Y aquí en 0 toma el valor de 0.5. Entonces una red neuronal es utilizar varias de estas unidades de cómputo una tras otra. Una cosa de este estilo. Tenemos una neurona acá. Cada una de estas sería, por ejemplo, cada una de estas neuronas representaría una de las entradas de mi vector de mi palabra. O sea, por ejemplo, si mi palabra está en un espacio de 4 dimensiones, o mi vector de glob de dimensión 4, tenemos un vector que sería, por ejemplo, 0.1, 0.3, 5, 0.9. Pues el 0.1 vendría a esta neurona de acá, el 0.3 a esta de acá, el 5 a esta de acá, y el 0.9 a esta de acá. O sea, esta información pasa a esta neurona, esta información pasa a esta neurona, esta información pasa a esta neurona y esta información pasa a esta neurona. Y así con todas las demás. Y cada una de estas sus respectivos cómputos con diferentes parámetros y actualizados y de forma similar podemos pasar estas neuronas, podemos conectar la salida que genera con estas neuronas, podemos mandarla
a otra neurona acá que haga algo similar a lo anterior. De tal forma que, por ejemplo, esta de acá lo que haga sea predecirme algo que yo quiero. Como por ejemplo el sentimiento que sería entre malo y bueno. Que 0 sea malo y que 1 sea bueno. Aquí se repito. No, no más. Entonces, por ejemplo, que esto de acá sea el sentimiento. 0 y 1. 0 que sería malo y 1 que sea bueno. Entonces esta es la arquitectura y uno puede poner una tras otra, varias neuronas una tras otra. Y bueno, los cómputos es coger lo que vimos antes y representarlo una entrada por entrada. Que sería de esta forma de acá. Entonces A1 lo que hace es tomar la información de X1, X2, X3 y B1, que es mediado por esta neurona acá que tiene valor 1, que es como le metemos el peso. A2 toma X1, X2, X3 y B2, y así sucesivamente. En este caso sería como coger Z, en este caso si cogemos Z como WX por B, y después este me da un vector, que en este caso por ejemplo tenía 3 entradas, y aplicamos la función f por componentes, o sea, la función f a la primera entrada, a la segunda entrada, después a la tercera entrada de este vector, a esta y a esta. Tendríamos A, que son los valores que toma las neuronas en la segunda capa. Bueno, aquí es donde viene porque son necesarias las no linearidades. ¿Cómo se dan cuenta? Aquí lo que estamos haciendo es una transformación lineal y después una no lineal. Si este f de acá fuese alguna transformación también lineal, que en este caso sería como multiplicar por una constante, entonces poner una capa detrás de otra sería algo similar a aplicar dos transformaciones lineales. Por ejemplo, que Z2 sea igual a un omega 2 por Z más B2. Z2 sería igual a omega 2 por omega por X más B más B2. Eso no otra vez una transformación lineal. Entonces no tendría sentido poner una capa después de la otra. Porque pues cuando pongo una capa detrás de la otra, me estaría multiplicando una matriz por otra, que también me da una matriz. Entonces no gano exclusividad. Aquí es la parte importante de por qué poner esas funciones no lineales. Esto es un dinero que hicimos el semestre pasado. Hicimos una pequeña introducción acerca de Deep Learning. No, esto ya lo vimos. Aquí cosas importantes es lo siguiente. Bueno, una pequeña como introducción a Deep Learning es que Deep Learning, lo que uno suele utilizarlo es para ganar, por ejemplo, primero para aprender representación vectorial de las palabras, es decir, cuando utilicemos redes neuronales profundas, nuestros vectores de representación van a estar dependientes del problema en el cual estamos trabajando. Entonces, usualmente uno parte con, por ejemplo, con vectores de representación dados por algún modelo de Glob o de Ortweg, pero esas representaciones van a ser cambiadas mientras se entrena para hacer más eficiente la predicción. Ahora aquí una cosa importante. Quizás que esto es como... Y esto se puede inventar. ¿Por qué utilizar redes neuronales profundas? Porque no solamente... Hay una cosa que se llama acá que es importante. Bueno, a los que les gusta como quizás los fundamentos matemáticos del Machine Learning, nunca es necesario utilizar redes neuronales profundas para ajustar cualquier función. Es decir, venga a ver si yo puedo arreglar acá. Ah, madre.
Eh, no, no es puro. Bueno. Si yo tengo una cosa de ese estilo, FW1 por FW2, que en realidad sería como coger mis datos, pasarlos a una segunda capa, y esto pasarlo a una tercera capa que se llame predicción. O sea, si solamente pongo una capa intermedia, esto en realidad, esta arquitectura de acá de redes neuronales, me permite aproximar cualquier función que yo quiera, siempre y cuando haga que esta capa intermedia, digamos aquí yo tengo n neuronas que serían las de entrada, estas serían m neuronas que serían las de la mitad, y aquí tenemos una. Si yo hago que m sea muy grande, m muy, muy grande, yo puedo hacer que esta función f, que es lo que salga acá, sea tan parecido a lo que yo quiera predecir. Si hago que m sea muy grande, pero entonces la cosa es que eh, m usualmente va de forma exponencial con, con la cantidad de neuronas que yo tengo de entrada. Entonces es un crecimiento muy grande, es decir, si yo tengo aquí, por ejemplo, 10 neuronas, o tengo un vector, si tengo un vector de entrada tiene 10 parámetros, y esto fue exponencial, supongamos que m va a tener que tener, vamos que vaya con un exponente de 2. Entonces vamos a tener que m sea aproximadamente a 100. Ahora, ¿qué pasa si tenemos un exponente de 3? Aproximadamente de 1000 neuronas, lo cual hace que esto crezca muchísimo. Y hace muy inviable hacer ese tipo de cálculos, más que todo meter ese tipo de matrices, porque tendría una matriz de 1000 por 10, 10.000 para un vector con 10 datos, lo cual es algo que no ve, uno solamente tiene vectores pues, muy, muy grandes, de 1000, de 1000, 2000 entradas. Entonces, este tipo de arquitecturas no son muy buenas computacionalmente. Tampoco suelen caer también en memoria para hacer cálculos. Entonces, lo que uno suele utilizar son arquitecturas donde tiene una capa detrás de otra. Bueno, quizás aquí algo interesante también es que, a lo que les decía acá, Shallow Networks, o sea, las redes neuronales no profundas, su ancho escala de forma exponencial. Mientras que para redes neuronales profundas, o sea, con varias capas, o sea, yo puedo tener una capa acá, otra capa acá, otra capa acá, otra acá y otra acá, y conexiones entre mis neuronas y demás. La profundidad, que sería la cantidad de capas que yo tengo que poner, escala de forma lineal. Entonces esto hace que sea mucho más ameno para hacer cálculos donde yo tengo poco espacio de memoria para guardar información. Y también adicionalmente hay una cosa, y es que al poder esto ajustar, ya les vamos a dar una animación más bonita, al poder esto ajustar datos que tengan cualquier tipo de, como de fronteras o de formas, no solamente fronteras lineales, uno puede jugar aquí con una cosa que se llama la hipótesis de la variedad, y es que si yo tengo una imagen que tiene 1000 por 1000 píxeles, que en realidad serían 1.000.000 de datos, y yo quiero mirar, por ejemplo, si la cara de una persona está feliz, triste, enojada, etcétera, y miro cuáles son las posibles eh, movimientos que puede tener esa cara, que sería como ángulos de rotación, pues hay 3 ángulos de rotación aquí. ¿Y cuántos músculos tiene la cara? Tiene 50, o sea, tengo 53 dimensiones, pero estas son cosas que no son lineales, por ejemplo, algo de ese estilo. Entonces lo que me permite hacer esto es convertir relaciones que no son lineales al final a las relaciones que sí son lineales para poder diferenciar. Y ya, bueno, algo de ese estilo vamos a ver ahorita más. Sí, creo que al final un poco de esta charla en la siguiente sesión, cuando hablemos un poco de backpropagation, es que las redes neuronales se pueden ver como grafos. Donde aquí yo tengo una entrada, esa entrada bueno, a esa entrada X,
Yo la multiplico por W0 y me sale una altada de C1, después replico una linealidad y me sale Z1, después Z1 hago lo mismo, la multiplico por W1, me sale S2 y así. Cada uno de estos punticos que representa una operación, un cómputo, lo vamos a utilizar después para hacer la propagation, que es mirar cómo lo que yo tengo al final es afectado por lo que tengo al principio. Es decir, cómo lo que me sale aquí al final, después de hacer muchos cálculos, está relacionado con lo que yo le metí aquí al principio. Eso es lo que es backpropagation, no sé cómo se dice en español. En pocas palabras, es utilizar la regla de la cadena de cálculo para mirar, para hacer derivadas hacia atrás. Bueno, eso no importa, eso nos importa. Y aquí vamos a mostrarles una cosa que me pareció lo más bonita. Esto es una librería en JavaScript que creó un estudiante de doctorado de Stanford. Y esto lo que hace es entrenar modelos de deep learning. Pero tiene cosas muy, muy interesantes, por ejemplo, esto que vamos a ver es Interactive Regreso 1D Data y otros ejemplos como clásicos para ver, por ejemplo, cómo funciona una red neuronal. Entonces, por ejemplo, pasemos a este de acá, que es muy bueno. Sí. Aquí, ¿qué fue lo que hicimos? Tenemos datos en dos dimensiones. Vamos a ver estos datos. Y entonces lo que tenemos es una red neuronal, ya les muestro cuál es la arquitectura. Y lo que le dijimos a esa red neuronal es cómo clasifiquen esos datos entre verdes y rojos. ¿Listo? Entonces, yo creo que aquí puedo crear uno nuevo para mostrar la arquitectura. Madre, como que no se puede. Bueno. Luego es como clasifican entre verdes y rojos. Me pueden generar varios tipos de datos. Y entonces esto lo que permite es, por ejemplo, jugar con, eh, con la arquitectura que yo le pongo. Entonces, yo como tengo acá, la arquitectura que yo tengo. Déjame mirar cómo puedo hacer acá. Creo que uno puede ver. Ojalá, bueno. No más. No, bueno, ya miramos ahorita. Background. Sí. Aquí la arquitectura que tenemos es, de entrada tenemos dos neuronas, después ponemos 5, después ponemos 2, y después sobre estas dos hacemos unos softmax para clasificar entre positivo o negativo. Siguiente rojo y verde. Entonces, esto sería una neurona que tiene esa arquitectura. Dos neuronas para mi entrada, 5 neuronas para mi capa a la mitad, neuronas acá, y estas dos les aplica un softmax, o sea, lo que les mostré al principio de cómo calcular probabilidades, y me genera la salida. Esa salida es verde o no verde, porque este es un problema de clasificación binaria, solo necesitamos una salida. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, la coordenada X, la coordenada Y. Bien. Cada una de estas cosas se conecta con esta neurona, después estas neuronas se conectan con esta. Acá. Después estas con esta. Y aquí se aplican algunas operaciones. Entonces, en este caso, lo que estamos aplicando es la función tangente hiperbólica sobre la salida de estas
estas neuronas, donde la función tangente hiperbólica es similar a la ReLU, pero entonces aquí tiene esta forma. Aquí tendría más 1, aquí tendría menos 1. Menos 1, esto es más 1. Esa es la función tangente hiperbólica. Y entonces lo que está haciendo esta neuronal de acá es literalmente, me calcula, bueno, para este, por ejemplo, para esta primera entrada que sería 1, pues para 1 lo que haría es como multiplicar los pesos W1, en este caso, esto de acá, X por la contenida X, a W1Y, que sería el peso asociado a este, por la coordenada en Y, más un bias en 1, y a esto le aplica la función tangente hiperbólica, y esto me genera un número. Este sería A1. Que es esta de acá. Y después, por ejemplo, para calcular esta de acá, que llamémoslo B1, pues con B1 hace algo similar, pero con A1, A2, A3, A4 y A5. Entonces, para aplicar la tangente hiperbólica, acoge la sumatoria de, aquí esta sumatoria no importa, escribámosla explícita para que sea mejor. Se escoge una matriz, otra matriz diferente porque la asociada a estos pesos de acá, la voy a poner en otro color. Lo que es escoger esta matriz de acá y multiplicarla, por ejemplo, W 1, 1, que sería 1, el primer índice me refiere a esta neurona, el segundo índice me refiere a la otra neurona, por A1, o W1, 2, bueno, chévere, la A2, W1, 3 por A3, W1, 4 por A4, los W1, 5 por A5, más, llamémoslo, pequeño problema de notación, llamémoslo gamma 1. Llamémoslo gamma delta 1. Esto me da igual a B1, que ya lo puse atrás. Entonces, esto lo que hace es hacer cosas de este estilo. Hace multiplicaciones, suma y aplica la función tangente hiperbólica. Algo, como les contaba, entre más neuronas yo ponga aquí en la mitad, más expresiva es mi red neuronal. Es decir, si yo pongo aquí 2 neuronas, la frontera que va a generar va a ser más simple. Si yo pongo quizás ahora una neurona, solo va a poder generar fronteras lineales. Digo, en este caso son como fronteras cuadráticas. Bueno, cuadráticas entonces sería como una parábola, pero es casi lineal, porque es la mejor forma que encontró de separar los puntos. Si yo pongo ya, bueno, pongamos 6 neuronas. Bueno, aquí lo que estamos viendo es conforme pasa el entrenamiento. O sea, al principio están las fronteras separadas y conforme pasa el entrenamiento, aquí nosotros ponemos la tasa de aprendizaje, el momentum, batch size, el decay. Todos estos son parámetros del algoritmo que me hace el entrenamiento. Esto va aprendiendo acá las fronteras de decisión. Entonces, todo lo que esté en la región verde pues va a ser clasificado como verde y todo lo que está en la región roja va a ser clasificado como rojo. Algo interesante acá es, por ejemplo, esto es lo bonito. Aquí lo que estamos haciendo es mirando qué está saliendo.
aquí lo que estamos haciendo es mirando cuáles son los valores que toman B1 y B2. Entonces, esto es una cosa interesante y es que bueno, B1 y B2 toman estos valores, pero entonces, ¿cómo se calcula, por ejemplo, en este C? Que sea mi predicción. C sería igual al softmax, que sería la exponencial, así llamémoslo un gamma 1, gamma 2, exponencial de gamma 1 por B1 más gamma 2 por B2, no, perdón, gamma por 1, dividido exponencial de gamma 1 por B1 más exponencial de gamma 2 por B2, que esta cosa pues, está entre 0 y 1, es decir, es una probabilidad. Entonces la probabilidad de que sea verde, y pues 1 menos la probabilidad de que sea verde, la probabilidad de que sea rojo. Entonces en este caso, este tipo de cosas generan solamente fronteras lineales, porque esto es lo que llamamos, esto es una regresión logística. Entonces la regresión logística, como vimos, lo único que puede hacer es decirme, esta es mi frontera de decisión, lo que esté aquí para allá es verde, y lo que esté aquí para acá es rojo. Entonces las redes neuronales, por ejemplo, en este caso, es algo muy bonito. Lo que está haciendo esta red neuronal es cogiendo unos datos que están en 2 dimensiones, pero que no son lineales, o sea que la forma de separarlos no es lineal porque son espirales, y me lo está llevando a unos datos que están en 2 dimensiones donde su frontera de separación es lineal. Si se dan cuenta, si yo paso una línea aquí, si pongo mi cursor, aquí, lo que está aquí para arriba es rojo, lo que está aquí para abajo es verde. Y esa es la frontera de decisión. Bueno, aquí parece que esto no predijo, bueno, no ajustó muy bien. Pongámosle más a ver qué pasa. Y pues de esta forma, por ejemplo, podemos ver la primera capa, que es la que le entra. Si se dan cuenta, solamente es esta misma, aquí lo que estamos haciendo, cuando ponemos esto acá, es mirar estos datos de acá. Es decir, estos datos de acá multiplicados por W1x1, W2 por omega 1. Estamos mirando lo que le entra a la tangente hiperbólica antes de aplicar la tangente hiperbólica. Entonces lo que estamos haciendo acá es literalmente aplicar una transformación lineal, que lo que hace es como coger este cuadrito de acá y me lo aplana y me lo rota, pero no hace nada más, es una transformación lineal. Después de aplicar la tangente hiperbólica, ya la transformación se vuelve no lineal. O sea, mi espacio, que era este espacio de acá, pero transformado en esto. Si se dan cuenta, la tangente hiperbólica trata de llevarme estos puntos aquí arriba y estos puntos aquí abajo. Después aplicamos otra transformación lineal sobre esto, que se puede como coger y rotar esta cosa y aplanarla. Después aplicamos otra transformación no lineal. Y después esto me lo puede separar por un plano. Bueno, casi todo. Debe haber alguna que está mal clasificado. Pero esta es la idea de las redes neuronales, que aplicando transformaciones lineales, no lineales, lineales, no lineales, hacen que yo pueda ajustar cualquier función. Yo puedo ajustar también a los datos que sean circulares, es igual. Transformación lineal, no lineal, lineal, no lineal, y tan separados, se pueden separar por una frontera lineal acá. Y pues así para cualquier tipo de datos. Entre más difícil sea la frontera de decisión, pues más neuronas tengo que poner yo aquí en la mitad. En este caso tengo 10 neuronas, podría poner 50 a ver qué pasa. Aquí como que no convirtió. La cagamos. A ver, 30. Vamos a un entre más pequeñito, bueno, más grande. Está como difícil. Pero esta es la idea. Y
ejemplo, yo también puedo tratar de usar funciones en una sola dimensión. Y entonces, dependiendo de la cantidad de neuronas que yo ponga, puedo ajustar la función mejor o peor. Por ejemplo, si pongo 4 neuronas en la mitad, puedo ajustarla de esta forma. Si pongo 2 neuronas, mucho peor. Eso en realidad tiene 2 capas. Entonces uno puede empezar aquí a jugar con las diferentes capas y se da cuenta que entre menos neuronas ponga, pues menos expresiva es la red neuronal que uno crea. Y entre más neuronas ponga, se vuelve más expresiva. Una cosa que importante de la red neuronal es que uno tiene que tener en cuenta es que usualmente son buenas. Bueno, la predicción que uno haga es válida quizás en esta región donde uno tiene los datos. Ya para regiones donde no se cuentan los datos, pues las predicciones que hacen suelen ser bastante malas. O sea, cosas de esta región de acá o esta región de acá. Igual similar quizás acá cuando ajustamos la espiral. Seguramente esta cosa no va a seguir captando la información de las espirales que están aquí afuera. Va a decirme como todo lo que se encuentre de aquí para allá, de aquí para abajo, y sea verde, y todo lo que se encuentre de aquí para arriba sea rojo, cuando nosotros esperamos que aquí arriba hubiese rojo. O sea, las redes neuronales a veces no son muy buenas para generalizar ese tipo de patrones, solamente para aprenderse las especificidades de los datos. Pero bueno, ahora tengo que volver a abrir esta de acá. Que lo cerré. Y vemos aquí abajo. Nos ya vimos por qué las redes neuronales, las no linealidades. Ah, no, esa no es, perdón. Sí, es esta. Y pues como se entrenan, pues uno usualmente define una función de costo, que en este caso sería, cojo mi dato, aplico la red neuronal y eso me da un número. Bueno, aplico la red neuronal y eso me da la predicción. Después para esa predicción calculo la diferencia entre la predicción y lo que yo quiero predecir. Es decir, en el caso anterior, pues lo que yo quiero predecir, por ejemplo, sería 1 o, bueno, 1 si es verde, si puede ser un encoding que yo puedo hacer, o 0 si es rojo. Después cojo h de teta de x y lo comparo con y qué es lo que yo quiero predecir, y calculo una función de costo. ¿Esto cómo se puede hacer? Pues lo que ya vimos con la entropía cruzada. Uno puede utilizar simplemente una distancia entre vectores reales. Y lo que hace es, por ejemplo, puede calcular el promedio de sus costos para todos los puntos que miró. Y calcula una función costo. Y después esta función costo pues la puedo optimizar. Los primeros costos. Bueno, la idea es que la función costo, por ejemplo, puede tomar una forma de este estilo, donde yo quiero ir a este punto que es donde el costo es mínimo, es decir, que mi modelo aproxima mejor los datos. Y lo que yo quiero escoger es un punto de acá y llevarlo de acá, que esos son mis parámetros, llevarlo de aquí hasta aquí abajo. Esos son los parámetros ideales de mi modelo. Eso significa aprender un modelo. Ahora pueden pasar cosas de este estilo, como donde en realidad las funciones costos, las funciones costos son muy complicadas. Entonces, por ejemplo, si yo estoy aquí en este punto de acá, y yo quiero en realidad ir a este punto de acá, que es un punto donde mi función costo es menor, o sea, mi modelo aproxima mejor, pues acá moverme solamente mirando la vecindad, pues no es suficiente, porque esto lo que me va a decir es moverse para el otro lado. Entonces, para ese tipo de cosas existe una versión que es lo que llama gradiente estocástico. El gradiente estocástico lo que hace es calcularme, usualmente lo que hace es calcularme esto, la función costo, pero otra vez en realidad con la anterior, la que no es promediada. Y lo que hace es moverme cada punto, cada punto de parámetros, lo que yo hago es moverlo un poquitico en la dirección en la cual yo veo que localmente se vale más pequeña.
Por ejemplo, acá yo me movería hacia acá. Aquí yo me movería hacia acá. Pero cuando yo aplico gradiente de descenso estocástico, pues puede que yo estando acá me mueva hacia allá y no simplemente hacia abajo. Entonces esto me llevaría a un punto más óptimo que el de acá, me llevaría a este punto de aquí. O incluso puede llevarme a este punto de acá. Y bueno, esto lo vamos a ver más adelante. Backpropagation es la forma en la cual uno suele entrenar las redes neuronales. Y backpropagation en realidad es aplicar la regla de la cadena iterativamente, muchas veces. ¿Por qué? Porque esto se ve de esta forma. Yo cojo X, mi vector de entrada, le aplico una función, después esto me da una salida. Esa salida, yo cojo mi predicción y calculo la función de costo. Entonces yo lo que quiero mirar es cómo depende de este costo, esta cosita rojita, de mi entrada. ¿Y esto cómo lo hago? Pues empiezo a calcular derivadas, o empiezo a calcular cómo varía el costo respecto de Y. Listo. Después miro cómo varía Y respecto de esta función de acá. Y de esta forma yo empiezo a mirar de para atrás cómo varían las cosas. Que es lo que está mirando acá. ¿Cómo varía el costo respecto de Y? Entonces, ¿cómo varía la función, esta función bueno, G que me hace la predicción respecto a mis parámetros W? Y la idea es que yo quiero mirar cómo varía mi costo respecto a mis parámetros W, que son los parámetros de mi red neuronal, o sea, los pesos de conexiones. Bien. Ahora el problema, esto es como una breve introducción a redes neuronales. Hay un curso que me parece muy bonito de Deep Learning. No lo he hecho pues completo, he visto algunas cosas, pero lo poco que he visto me parece muy bacano. El curso de Deep Learning de Jan LeCun, que los muestro acá, que está pues libre. Entonces, si les gustaría como aprender más acerca de Deep Learning, yo, dentro de mi ignorancia, yo sugeriría este curso. Muy bonito, y también hay unos slides de Jupyter Notebook y tiene lo da estar Pedro Canciani, que tiene unas notas en una página web muy buenas. Pero bueno, suficiente. Ahora, lo que nosotros vamos a hacer acá en o para lo cual ellos introducen esto de Deep Learning, que pues va a utilizar muchísimo después, porque todas las arquitecturas que vamos a utilizar aquí en adelante van a ser redes neuronales con diferentes formas. Inicialmente ellos lo utilizan para hacer reconocimiento de entidades, o en inglés Name Entity Recognition. En este caso, por ejemplo, un reconocimiento de entidades toma esta forma. Yo tengo una oración y lo que yo quiero mirar es las diferentes palabras a qué entidad corresponden de un grupo de palabras. Estas son entidades, o estas cosas de acá pertenecen a una base de datos que yo tengo, o una base de posibles entidades. Localización, entonces yo defino. Podemos clasificarlos entre organización, entre personas, entre localizaciones y demás. Es una cantidad pues, determinada que yo digo de etiquetas para las palabras, o como nos damos cuenta acá, para conjuntos de palabras. Entonces, esto hace que el problema sea bastante complicado, porque no solamente tengo palabras, sino que tengo conjuntos de palabras. Por ahora vamos a trabajar solamente con palabras. Y entonces, ¿eso para qué se puede utilizar? Pues primero, si yo puedo coger un texto y ese tipo de información acerca de cada palabra o cada conjunto de palabras sucesivas, a qué tipo de entidad corresponden, pues uno puede empezar a hacer resúmenes sencillos de su texto. Porque entonces tengo una palabra y tengo diferentes tipos de entidades y puedo plantearme
según cómo vaya una después de otra, cuáles son las relaciones que hay entre las entidades. Eh, También para hacer búsquedas. Por ejemplo, si yo pongo, en, si yo buscara a Barack Obama, y yo le paso esto a Google, Google se va a beneficiar de no solamente buscar la palabra Barack Obama, sino de que saber que Barack Obama es una persona. Y de esta forma va a empezar a buscar cosas que tengan que ver con menciones, por ejemplo, de personas similares o que aparezcan también relacionadas con Barack Obama en textos. Eh, y también puede ser utilizado para hacer Name Entity Linking, que es una vez yo tenga identificada una entidad, el siguiente paso es relacionar esa entidad con una entidad estándar que yo tengo en una base de datos. Por ejemplo, cuando Google yo le pongo a buscar eh, igual Barack Obama, vamos a quemar este ejemplo, o yo le paso solamente Obama o presidente Obama. Todo esto lo puede relacionar con la página de Wikipedia de Barack Obama. Al hacer lo que llaman entity, sí, entity linking, que literalmente lo que está haciendo es cualquier tipo de búsqueda que yo haga, la está redirigiendo a su respectiva entrada en la página de Wikipedia. Bien, entonces, eh, ¿cómo se hace ese tipo de cosas? La idea es que a cada palabra, bueno, yo debo tener, usualmente uno tiene un conjunto de entrenamiento que corresponde a cada palabra. Eh, bueno, quizás aquí una cosa que no menciona, y es que el Name Entity Recognition también se le utiliza como una cosa que se llama, bueno, hay otra aproximación para hacer Name Entity Recognition que utiliza cadenas de Monte Carlo, que en este caso se me va el nombre, uy, perdón. Pero bueno, esa no es la única forma de hacer Name Entity Recognition. A mí hay una forma diferente de hacer Name Entity Recognition que es, bueno, yo le subo el link ahí al GitHub, que es, si yo tengo una palabra, tiene más o menos de ese estilo, si yo tengo una palabra, a la palabra yo puedo asociarle diferentes tokens y diferentes entidades. Yo puedo decir que esto es una organización, place, etc. Y también puedo decir que tenga, que sean diferentes palabras, por ejemplo, que sea Obama, que sea City. Y utilizando cadenas de Monte Carlo, yo lo que hago es, si supongamos que esta palabra de acá es Obama, después yo calculo cuál es la probabilidad de que, siendo Obama, su entidad sea una organización. Listo. O sea, un lugar. Y yo quiero mirar es cuál es la probabilidad de que si la palabra anterior, la palabra siguiente, supongamos que sea USA, es USA, ¿cuál es la probabilidad de que USA tome alguna eh, de las diferentes entidades, sabiendo que antes fue una organización y que se llama USA y que la palabra es USA? Entonces, ese tipo de modelos son modelos que utilizan cadenas de Monte Carlo por debajo y pues también son un modelo estándar, pero en este caso vamos a ir por redes neuronales. Entonces, ¿cómo se hace? Yo cojo las palabras, les asigno una entidad. Por ejemplo, esta palabra Spokesman, la entidad suele asignarle Other, o, que significa que no es ninguna de las entidades que me interesan. Shen, que sería persona, Wofan, que sería persona, Told, Other, y así, con las demás palabras. Entonces tengo un texto anotado. Eso me haría muchos textos. Ahora bien, hacer esto no es fácil,
Lo que bien menciona él dice lo siguiente. Primero, es diferente, es muy difícil definir cuáles son los boundaries, o sea, las fronteras de la entidad. Entonces, por ejemplo, él pone este ejemplo y dice, bueno, ¿cuál es la entidad acá? ¿La entidad es First National Bank o la entidad es National Bank? Difícil. Entonces, aquí también depende de la calidad de las anotaciones que uno tenga. E igual, es difícil, por ejemplo, saber si es Future School es una entidad o es una escuela del futuro. O se llama escuela que llama futuro. Y demás. Entonces, ¿cómo lo hace? Él lo que hace es, bueno, vamos a utilizar de cierta forma, para hacer Word Window Classification lo que vamos a utilizar es la aproximación estadística de NLP que vimos, o bueno, la que hemos hablado, donde una palabra depende de su contexto. Es decir, eh, para poder, por ejemplo, definir que París corresponde a París, Francia, y no Paris Hilton o París, Texas, o que Hathaway corresponde a Berkshire Hathaway y no Anne Hathaway. Lo que vamos a hacer es tener en cuenta las palabras que están alrededor de París o de Hathaway, o de las otras palabras. Es decir, vamos a identificar una palabra a partir del contexto, del contexto de las palabras vecinas. Entonces, y lo que vamos a utilizar es el tipo de entidad que tienen las palabras vecinas. Bueno, y también la palabra. Bueno, no, perdón, vamos a utilizar la palabra, vamos a utilizar la información de la palabra vecina. Entonces, él dice, una forma que podemos utilizar es, por ejemplo, coger una palabra. Esto tenemos, por ejemplo, aquí. Stanford has great courses on AI. Supongamos que queremos decir que... madre. University of Stanford. University. Listo. Entonces tenemos esta oración, que me quedó muy grande, pero bueno, ¿qué se hace? Y supongamos que queremos pasar solamente el contexto, queremos pasar dos palabras alrededor, atrás y dos palabras adelante. Entonces estas dos palabras de atrás, palabras de adelante, para que en conjunto me dé una ventana de 5 palabras. Y queremos saber, esta es la mitad, ¿qué es? Entonces él dice, una primera abordaje puede ser, por ejemplo, coger la representación vectorial, la representación vectorial de cada una de las palabras, University of Stanford Hathaway, o sea, 5 palabras, y promediarlas. Pero esto nos haría perder información. Entonces ponemos información acerca de la posición de las palabras, lo cual es importante para saber qué tipo de entidad tenemos. Entonces, esto también es como un pequeño abrebocas a lo que serían las redes secuenciales. Y después lo que sería Transformers, porque cuando utilizamos Transformers o incluso sequential Neural Networks, nos va a interesar bastante tener en cuenta la posición de las palabras. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es hacer literalmente lo que acabamos de hacer aquí, que es tener en cuenta nuestro vector de parámetros, o nuestro vector que le va a entrar a nuestra red neural va a ser la concatenación de los vectores de palabras, donde la que queremos predecir pues, es la de la mitad, esta.
Esa es la que queremos saber qué tipo de entidad corresponde. Entonces tomé un vector que pertenece a 5D, donde la dimensión de, de mi vector de cada palabra. Y esto de acá, esta vector de acá, va a ser la entrada para mi red neuronal. Y la red neuronal la va a crear con una, con una capa en la mitad. Entonces dice, si utilizamos softmax classifier sobre este vector de acá, lo único que podemos hacer es divisiones lineales sobre nuestro espacio de parámetros. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Primero, vamos a utilizar el siguiente trucazo. Es un truco que ellos utilizan acá y es que vamos a ver sobre todas las posibles posiciones del corpus, o sea, vamos a generar, nuestro corpus va a tener muchas palabras. Y vamos a generar ventanas de 5 palabras. 5 palabras, 5 palabras, 5 palabras, etc. Esta ventana acá, esta ventana acá. Ups, me equivoqué. ¿Cómo es que fue? 5 palabras, 5 palabras o 5 palabras. Y lo que vamos a hacer es darle más importancia a aquellas cuya palabra en la mitad, por ejemplo, esta de acá, la primera, cuya palabra en la mitad sea una entidad diferente de other, o sea, una entidad, por ejemplo, como un lugar o una organización. Entonces se llaman a aquellas entidades que tienen true position, posiciones que tienen de verdad alguna entidad que me interesa a mí predecir. Entonces, por ejemplo, ponen ellos este ejemplo. Not all museums in Paris are amazing. Entonces uno puede tomar esta, uy, nosotros podemos tomar esta de acá, o podemos tomar esta de acá. Not all museums in Paris. Listo. ¿Qué corresponde a esta de acá? Ahora esta verdecita tiene en la mitad, París, una entidad que yo tengo diferente de other, en este caso sería un lugar. Mientras que museums no tiene asociada una entidad, la entidad asociada a museums es other. Entonces lo que suele pasar en los textos es que van a haber muchas oraciones cuya palabra a la mitad va a ser other, y van a haber pocas oraciones cuya palabra a la mitad va a ser una entidad. Lo cual hace que cuando hagamos el promedio del error de predicción, si no ajustamos bien esa función de error y le damos el mismo peso a las que tienen una entidad y a las que no tienen una entidad, nuestro modelo lo que va a terminar haciendo es como, bueno, si tengo muchas que no tienen entidad, pues lo mejor sería como predecir que todas no tienen ninguna entidad en la mitad y ya. Lo cual sería malo, porque no estamos aprendiendo a reconocer aquellas que sí tienen entidad, que son las que nos importan a nosotros. Estas de acá. Entonces, bueno, esta es la neuronal que pueden utilizar, o bueno, que la arquitectura es una arquitectura muy sencilla. Mi vector de entrada, una red neuronal aquí de la mitad que puede tener tantas neuronas como yo quiera, aquí ellos lo toman de 8 neuronas, y mi vector de salida. Que en este caso podemos, por ejemplo, darle una codificación, bueno, la codificación que nosotros queramos a la entidad, a las entidades. Entonces, como les decía, si esta capa aquí a la mitad, esta es una red neuronal pues poco profunda porque solo tenemos una capa a la mitad. Si esta capa aquí a la mitad hacemos que tenga tantas neuronas como queramos, podemos predecir también como queramos esta las NER. Pero pues claro, sería computacionalmente sería muy costoso. Y la otra cosa que dice es lo siguiente. ¿Por qué queremos hacer ese tipo de cosas? Porque además de que tenemos en cuenta la posición de las palabras, también tenemos en cuenta cuáles son las palabras.
Es decir, museums va a importar solamente si después de museums está la palabra in, o quizás palabras similares a in. Entonces eso nos va a tener en cuenta interacciones que son no lineales entre las palabras. Y también va a tener en cuenta interacciones entre las palabras, dadas por la posición. Entonces lo que dice es como, lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a definir una función objetivo que sea algo de este estilo, donde para aquellos que tengan una palabra en la mitad, vamos a darle un score S, y para aquellos que tengan una palabra, esta es una palabra, una entidad aquí diferente de other, es una entidad que me interese a mí, voy a darle un valor S y a esto va a darle un valor S menos S sub C. Y lo que queremos minimizar es esto de acá. Entonces, esta cosa de acá, S, es más grande que S sub C. Entonces, si se dan cuenta, esto que no es una función que sea diferenciable, sirve utilizar descenso de gradiente estocástico para optimizarla. Eh, y él lo que dice es que al hacer esto, al darle un peso diferente a cada oración, lo que estamos haciendo es algo similar al negative sample que hicimos en Word2Vec, donde lo que hacíamos era eh, obtener una palabra que era la que nosotros queríamos y después tener otras palabras que era la que nosotros no queríamos para que aprendiese a distinguir nuestro modelo. Y bueno, aquí lo que sigue hablando acerca de cómo utilizar cómo utilizar este tipo de cosas, donde te trazan los parámetros de la red neuronal. Y pues lo único lo que uno suele hacer es calcular la derivada de una función costo con respecto a los parámetros y a los viejos, sumarles alfa, que es lo que llaman alfa, es la tasa de aprendizaje. Y si hacemos esta cosa, pues más, que aquí empezamos a sumar otro tipo de cosas, podemos empezar a agregar otros parámetros, como por ejemplo los parámetros que nosotros veíamos aquí, eh, como el momentum, eh, este decay L2 que tiene que dar, esto tiene en cuenta es los parámetros, es decir, yo sí, a mi función costo, no solamente va a depender vamos a agregarle, por ejemplo, K por la norma de mis vectores, digo, de mis parámetros. Eso lo que hace es que mis parámetros no crezcan, no se vuelvan muy grandes. Eso es lo que se llama regularización. Y eso le hace que los modelos ajusten mucho mejor. ¿Y por qué? Pues en realidad no me acuerdo muy bien, pero se suele utilizar de esta forma. Y bueno, yo creo que por hoy podemos dejar así. Y el otro miércoles, pues les explico, bueno, les explico qué es el descenso de gradiente, cómo uno lo puede ver en DAFOS, porque las redes neuronales pues hacen que esto sea sencillo, por ejemplo, porque PyTorch se utiliza esto, o sea, se aprovecha este tipo de cosas y vemos una implementación en Python de lo que sería el Word Window Classification. Sí, porque bueno, esto lo que sigue aquí en las notas de él es literalmente mirar gradientes, pero pues es algo bastante sencillo y no creo que nos sirva mucho hacer los cálculos. Y yo creo que por ahí podemos dejar así. Quizás si tienen algunas preguntas o algún comentario o quieren que miremos algo con más detenimiento, pues me dicen.
Juan, ¿podría poner otra vez la definición de las, ¿cómo se llaman? Las estas corruptas. Se me olvidó. Bueno, es que está aquí arriba. ¿Cómo es que se determinaban? Bueno, entonces la cosa es que a cada palabra yo le asigno una entidad. Entonces las entidades, por ejemplo, supongamos que sean 5, o 3, 3, 3. Aquí para hacerlo sencillo. Una entidad que sea location, otra entidad que sea nombre, name, y la entidad que sea other, donde other es las demás. Entonces, palabras que tengan entidad location o palabras que tengan entidad name, o sea, que correspondan a un lugar o un nombre, van a ser poquitas con respecto a other, porque other van a ser muchas. Por ejemplo, en not, en la rosada, pongámosla acá, not va a estar asociada a other. All a other. Bueno, perdón. Museums a other. In other y Paris a location. Mientras que, y bueno, y esto va a pasar, esto va a ser muy común, de que haya muchas palabras que tengan asociada la entidad other, poquitas location o poquitas name. Es decir, que cuando yo haga este tipo de cosas y coja mi texto, vamos a ver este texto de acá, y lo hago en ventanas de así. Primera ventana, segunda ventana, y así. Van a haber muchas ventanas que en la mitad, sí, esta de acá. Ya, ok, que no sea la entidad de ubicación en este caso. Sí, o no sea una entidad que nos interese predecir, porque pues qué gracia tendría que decir que todas las entidades son others. Pues no tendría mucho sentido. Ok. Lo que queremos es identificar esas que son diferentes de other. Por ejemplo, ¿cuáles son en especial las entidades que son o lugares, o nombres, o países, etcétera? Ok, ok, ok. Pues por eso aquellas que son corruptas son aquellas que en la mitad tienen pues una entidad o clasificaciones other. Y lo que queremos es asignarle a esas que son corruptas, esos ejemplos que son corruptos, pues darle un peso más pequeño para que no, para que mi modelo no aprenda a predecir que todas las entidades son other, sino que aprenda a distinguirlas. Esa es la idea. ¿Tiene otra pregunta o comentario? Bueno, listo. Sí, yo creo que podemos dejar así por hoy. Y el otro miércoles pues nos vemos y les muestro el código y hablamos acerca de, pues, estos son grafos de computación, los llaman MAN, que es como ver una red neuronal como un grafo. Como Sí. dentro de ese grafo, pues se hace el gradiente descendente. Una pregunta, ¿esa sería la sesión de hoy en 8? Sí, hoy en O... noche. Listo, ok. Exacto. Porque si no estoy mal de hoy en 15, pues hay otra sesión. Pues yo la hice así porque primero no alcancé a preparar todo y pues también para no sobrecargar esta. Listo, ok. ¿Les parece? Entonces, bueno, nos vemos hoy en 8 y pues nada, que descansen. Listo, Juan, muchas gracias. Vale, con gusto. Vale, muchas gracias.